Números 27. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. En el capítulo anterior vimos que se hizo un segundo censo con el fin de prepararse para la guerra, pero también para que se hiciera una distribución de acuerdo a las instrucciones de Dios de la tierra prometida. Que eso nos recuerda obviamente que nosotros también somos contados y somos registrados en el libro de la vida, porque la tierra prometida es un tipo del cielo para los creyentes en Cristo. Hubo un caso específico interesante en la tribu de Manasés, y ese caso es que no tuvo varones. Este hombre no tuvo varones y tuvo puras hijas. Y lo que se hacía o como se repartían las heredades era que solamente los hijos varones heredaran. ¿Por qué? Porque se suponía que las hijas se casarían y estarían bajo la protección y la heredad de sus esposos. Pero este caso fue un caso especial. ¿Y qué pasó? Estas hermanas se juntaron, dice versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Entonces está hablando de su padre, que también fue una generación sentenciada a morir en el desierto, pero no murió ni estuvo involucrado en ningún tipo de rebelión, específicamente menciona la de Coré. Murió en su propio pecado. ¿Por qué? Porque todos nacimos pecadores y pecamos, ¿no? Pero no tuvo ningún tipo de involucramiento en estas terribles rebeliones contra Dios. Dice, y no tuvo hijos. Y luego preguntan, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces vemos la forma en que ellas se presentan con ese respeto, y aparte de que no anduvieron platicándole a todo mundo y quejándose con todo mundo, porque hay mucha gente que tiene un requerimiento o siente que está bajo una injusticia o algo no le parece y le platica a todo mundo en el trabajo, a todo mundo en la congregación o en donde sea, menos con quien deben de dirigirse. Y ellas se juntaron y se dijeron con los líderes delante de toda la congregación, y lo hicieron de una forma respetuosa. Y aparte aquí vemos que más que una preocupación egoísta de qué será de ellas, deseaban honrar a su padre, porque dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre? Deseaban honrarlo, ¿no? Y la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. La promesa es: te irá bien y serás de larga vida. Entonces ellas con denuedo dicen: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces aquí estamos viendo a estas mujeres, Mala, Noa, Ogla y Milca y Tirsa, que son mujeres de fe. ¿Por qué mujeres de fe? Porque todavía no tenían la tierra, todavía les quedaban grandes batallas para poder poseer la tierra, pero ellas desde antes de las batallas, desde antes de tener la tierra, estaban pidiendo firmemente su heredad. ¿Por qué? Porque creían que Dios era poderoso para introducirlos a la tierra prometida. Por eso ellas fueron y pidieron su heredad. Entonces son unas mujeres de fe, y eso también nos enseña a nosotros que podemos acercarnos confiadamente al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi heredad, yo quiero que cuando muera entrar al cielo contigo, quiero que tú seas mi Señor y que seas mi Dios, porque quiero vivir contigo para siempre. Y nos podemos acercar a Dios sin intermediarios, y a Él le gusta, le agrada, que no le estamos pidiendo cosas materiales, le estamos pidiendo vivir con Él por la eternidad. Dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Entonces es interesante que Dios no omitió este detalle, lo puso. Este renglón tan sencillo dice mucho. Habla de un Moisés que era dependiente de Dios. No tomaba decisiones en su propia sabiduría. No decía: ya tengo experiencia de 40 años gobernando este pueblo, más otros 40 años cuando Dios en la escuela de Dios en el desierto, más otros 40 años en Egipto. No.
nada de esa experiencia le valía. Él siempre buscaba la dirección de Dios. Y Moisés respondió a Moisés diciendo, bien, dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces está diciéndole a Dios, les vas a dar la heredad, va a ser la heredad de ellas. Y algo interesante es que les darás, ¿sí? Les darás, ese verbo en hebreo, natata, es la transliteración del verbo darás, está en masculino. Es difícil de entender porque para nosotros en español los verbos no tienen género, ¿no? Como los sustantivos, ¿no? Amigo, amiga, las personas tienen género para nosotros, pero no los verbos. Pero para el idioma hebreo sí. Entonces, les darás está en masculino. Entonces, esto tiene un significado, o sea, era una forma en que Dios estaba diciendo que ese derecho que había sido tradicionalmente o culturalmente dado a los hombres, se lo está dando de la misma manera a las mujeres, ¿no? Les está dando ese derecho a la heredad. Y también tiene un significado espiritual, porque si la tierra prometida es un tipo del cielo, es un tipo del reino de Dios, del cual somos herederos del reino de Dios, entonces les darás en masculino, o sea, no nada más es derecho de los hombres, sino también Dios se los está concediendo a las mujeres, ¿no? De tal manera que Gálatas 3:28 dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, ¿no? No hay hombre ni mujer. En el reino de Dios, Dios no hace distinción de hombre y mujer, y aquí estamos viendo esto. O sea, Dios no está afectado por temas culturales, temas tradicionales. La justicia perfecta y santa de Dios está sobre nuestras tradiciones, culturas y tendencias y prejuicios culturales. La justicia perfecta y santa de Dios está sobre todo eso. Entonces, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas. Se estableció como una ley, no nada más para ellas, sino como una ley. Y si no tuviera hija, daréis su descendencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano, de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová lo mandó a Moisés, ¿no? Entonces, Dios es un Dios justo, no quería que esa herencia se perdiera, que ese nombre no continuara. Entonces, Dios pone aquí los supuestos en los que otros parientes podían heredar para que esa herencia continuara. ¿Qué podría haber? Vamos a complementar esto. ¿Qué caso podría darse de que estas mujeres se casaran y al casarse la tierra que heredaron pasara a otra tribu? Entonces ahí habría un problema, ¿no? Porque tenía que esa herencia, esa heredad tenía que mantenerse bajo la tribu a la que pertenecía para proteger la heredad de esa tribu. Entonces Dios dio ahí la solución a ese supuesto. Vamos a Números 36, del 6 al 9. Dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. O sea, podían casarse ellas con quien ellas quisieran, siempre y cuando fuera de esa misma tribu. Entonces vemos la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque asegura
el derecho de estas mujeres a heredar, pero también protege la estructura de herencia del territorio de Israel para que no anduviese dando vueltas de tribu en tribu. Vamos a regresar a Números 27. Bueno, y así lo hizo Moisés como Dios lo estableció. Vamos a continuar, dice, esta es la segunda parte de este capítulo, es otro tema totalmente diferente. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte y a Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. O sea, no vas a ser separado de tu pueblo, sino reunido a tu pueblo. Vas a ir a donde los hijos de Dios van, a la presencia de Dios, así como fue Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Bueno, aquí Dios le recuerda la razón por la que no iba a entrar a la tierra prometida. Podía verla de lejos, pero no podía entrar ni él, ni Aarón, ni nadie de esa generación excepto Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque no santificó a Dios, porque desobedeció cuando Dios le dijo que hablara a la roca, que es tipo de Cristo. Él la golpeó no nada más una, sino 2 veces, y eso impidió que Dios diera la enseñanza que quería darle a su pueblo respecto a que la roca, que es tipo de Cristo, no necesitaba ser herida más de una sola vez, hablando de su sacrificio. Más la forma de exhortar al pueblo o en su ira ofendió a Dios, no santificó su nombre. Este es fuerte, la verdad es que este versículo es fuerte porque Moisés fue un gran hombre, fue fiel, dice la Biblia, fue fiel en toda la casa de Dios, dice Hebreos. Sin embargo, aquí se le recuerda la situación. Esto nos enseña que la disciplina, que Dios disciplina a su pueblo, todo el pueblo, la generación anterior no entraron a la tierra prometida, pero también no hizo excepción Dios con Moisés, a pesar de que fue fiel en todas las cosas. Él tampoco entró. Entonces nos sirve para entender que aún los siervos más fieles no van a escapar de las consecuencias de sus decisiones. Entonces no pensemos que porque servimos a Dios mucho y nos sacrificamos y no vamos a llevar las consecuencias de malas decisiones, de pecados que cometamos. No. Entonces temamos a Dios, que Dios nos ayude a todos, porque esto significa que Dios es justo y Él es fiel, justo y fiel. Entonces esto nos enseña el carácter de Dios, no el carácter que a veces nos plantean de un Dios que es perdonador, sí es perdonador, pero también es justo y es fiel a su palabra. Entonces a veces nos muestran a un Dios que es como nosotros, como los hombres, cuando los papás se enojan con sus hijos y les ponen un castigo y al rato se les pasa, ya se lo quitan y hasta se están riendo de lo que hicieron. Y pensamos que Dios es así. No, Dios no es así, Dios es justo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Vemos que Moisés tenía este corazón que amaba a Dios y amaba al pueblo, porque no se ensimismó después de escuchar estas palabras tan fuertes de Dios, de que, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra prometida porque hiciste esto. O sea, no se quedó ahí triste o sentido, o enojado o pensando en lo que hizo, sino su corazón fue hacia Dios y hacia el pueblo. Y dice, Dios de los espíritus de toda carne, o sea, Dios, tú eres soberano sobre todos los hombres, Señor. Y está preocupado por la congregación, dice, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces aquí está preocupado, no por él, sino por la congregación,
Y obviamente esta necesidad de pastor apunta al príncipe de los pastores. Vamos a Miqueas 5 del 2 al 4. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Entonces está hablando de Cristo, por eso dice, Él estará y apacentará con poder de Jehová. Apacentará con poder de Jehová. Cristo es el príncipe de los pastores. Él apacienta no humanamente, sino con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y nos hace morar seguros. Solamente bajo el príncipe de los pastores, Cristo Jesús. Él es el buen pastor. Vamos a Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿no? No es como el asalariado, el buen pastor pone la vida por sus ovejas, y ese es Cristo. Nada más hay un pastor, Él es Cristo. Sí, Él ha dado pastores, pero el pastor es Él en la vida de aquellos que Él ha escogido. Es Él en la vida de aquellos que Él ha escogido. Él es Cristo, es el buen pastor. Entonces desde aquí está apuntando a Cristo. Todo se cumple en Cristo. Él es el cumplimiento de todas las cosas. No hay lugar para el hombre. No hay lugar para el hombre. Cristo lo llena todo en todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Qué importante, no varón el cual tiene carisma, el cual tiene chispa, el cual tiene gracia, el cual tiene inteligencia o tiene experiencia o es un buen estratega o tiene capacidad o tiene un título de instituto bíblico, ¿no? Que no digo que nada de eso sea bueno, pero la clave es que hay espíritu, primeramente un nacido de nuevo y alguien que tenga el llamado de Dios. El llamado de Dios es importante, la vida de Cristo y el llamado de Dios en el cual hay espíritu. Puede alguien saber mucha teología y no estar nacido de nuevo. Ahí está un hombre en la Biblia, se llamó Nicodemo, conocía mucho, vio a Jesús y dijo, sabemos que vienes del cielo. Era un hombre que sabía mucho, estaba convencido de que Jesús venía del cielo, pero no estaba convertido. Por eso Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Esa historia la puedes encontrar en Juan capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, tener información, tener conocimiento, no es tener vida. Es tener espíritu. Y pondrás tu mano sobre él. Dice, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Entonces, aquí hubo una transición, ¿no? Dios eligió oficialmente a quién iba a suceder a Moisés, pero Moisés no murió inmediatamente. De alguna forma los dos estuvieron un corto tiempo sirviendo juntos y vemos esa transición de un líder a otro líder en donde Dios puso esa misma dignidad de un líder al otro, esa misma visión. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar
y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces vemos que aquí el sacerdote Eleazar, el sumo sacerdote, en su pectoral él tenía dos objetos, que era el Urim y el Tumim, que Dios usaba para mostrar su voluntad. Una diferencia que vemos es que Moisés hablaba directamente con Dios cara a cara, pero ahora bajo el liderazgo de Josué iba a ser diferente. Tenía que consultar a Dios por medio de Eleazar, y Eleazar a través de estos objetos que Dios había descrito que tenían que ser parte de su vestidura. El Urim y el Tumim era la forma en que tenían que hacerse, ¿no? Entonces, nada más para recordar quién era Josué, les voy a dar algunos datos de Josué como recordatorio. Josué era el que dirigió, era el líder del ejército de Israel cuando pelearon contra los amalecitas en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Josué fue ayudante de Moisés. Vamos rápidamente, ese sí vamos a buscarlo. Éxodo 24, 13. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Vemos que dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor. No dice servidor de Dios, sino servidor de Moisés. Porque para poder estar en un ministerio hay que aprender a servir. Y servimos al hombre, de alguna manera. Muchas oramos, no vamos a servir, nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios. Bueno, sí, es correcto, pero no puedes servir directamente a Dios, sirves al manto que Dios ha puesto sobre el hombre a quien Dios ha escogido. Si no podemos sujetarnos a un hombre que vemos, menos al que no vemos, ¿sí? Entonces él servía a Moisés, era fiel, sabía estar bajo autoridad. Entonces, este era Josué. Josué ayudó a Moisés también en el tabernáculo después de la tragedia del becerro de oro. Éxodo 33, versículos del 7 al 11. También vemos a un Josué que era celoso para preservar la autoridad y el liderazgo de Moisés. En Números 11:28, cuando hubo unas personas que no acudieron al llamado de Moisés y después estaban profetizando, Josué fue celoso del liderazgo de Moisés. Entonces, era un hombre fiel. Hay muchas personas que sirven con los líderes, pero hablan a sus espaldas. No les cuidan las espaldas a los líderes, hablan, murmuran, son traicioneros, participan en las murmuraciones o en los chismes. No, Josué era celoso, le cuidaba la espalda a Moisés. Josué fue uno de los 12 espías llenos de fe, de los 12 que fueron a examinar la tierra de Canaán. Todos trajeron un mal informe, pesimista, pero Josué creía en el poder de Dios para introducirlos a esa tierra, al igual que Caleb. Eso está en Números capítulo 13. Entonces, y aquí acabamos de leer que era un varón en el cual había espíritu. Dice, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. Déjeme me regreso, pensé que ya estaba en Números 27. Dice, Moisés hizo como Jehová le había mandado. Vemos siempre obediente Moisés, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Vemos que cuando se ponía la mano, como cuando ponía la mano el pecador sobre la cabeza del animal a sacrificar, estaba transfiriendo sus pecados. Así Moisés, al poner sus manos, estaba de alguna forma transfiriendo ese llamado o ese manto para dirigir al pueblo. Vamos a terminar con Números 34:9, nada más para ver lo que Dios hizo con Josué. Dice Números 34:9. A ver si estoy en... Perdón, no es Números, es Deuteronomio. Dice Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él,
Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces dice que fue lleno de espíritu de sabiduría. Dios al que llama lo capacita para su servicio.